Buenos días a todos. Hoy quiero hablarles sobre una necesidad muy importante en un centro de estudios de nivel superior. En este centro, se registran los datos de los alumnos, como su nombre, código, carrera, edad y promedio ponderado. Las carreras profesionales que se ofrecen son contabilidad, derecho, matemáticas, ingeniería de sistemas y arquitectura. Descripción de la problemática. Ahora, analicemos algunos requerimientos para abordar esta necesidad y mejorar el manejo de los datos de los alumnos. Los requerimientos son los siguientes. Ingreso de datos. Necesitamos una interfaz o formulario que permita ingresar los datos de los alumnos. Esto incluye campos como el nombre, código, carrera, edad y promedio ponderado. Además, es importante validar los datos ingresados, como la validez del código y la edad del alumno. Los datos de los alumnos deben almacenarse en una estructura de datos adecuada para su posterior procesamiento. Cantidad de alumnos de derecho con promedio mayor a 16. Otro requerimiento importante es contar la cantidad de alumnos que estudian la carrera de derecho y tienen un promedio ponderado mayor a 16. Para lograr esto, debemos recorrer la lista de alumnos y verificar si cumplen ambas condiciones, carrera igual a, derecho y promedio mayor que 16. Una estrategia útil para abordar esta tarea es utilizar el enfoque divide y vencerás. Podemos dividir la lista de alumnos en subconjuntos más pequeños y contar los alumnos de derecho con promedio mayor a 16 en cada subconjunto. Luego, debemos combinar los resultados de cada subconjunto para obtener el total de alumnos de derecho que cumplen la condición. Promedio de los promedios ponderados de contabilidad. Por último, necesitamos calcular el promedio de los promedios ponderados de los alumnos que estudian la carrera de contabilidad. Para lograrlo, debemos recorrer la lista de alumnos y sumar los promedios ponderados de aquellos que estudian contabilidad. Al igual que en el caso anterior, el enfoque divide y vencerás puede ser útil. Podemos dividir la lista de alumnos en subconjuntos más pequeños y calcular el promedio de los promedios ponderados de contabilidad en cada subconjunto. Luego, debemos combinar los resultados de cada subconjunto para obtener el promedio final. En resumen, para abordar esta necesidad en el centro de estudios, necesitamos un sistema de ingreso de datos, la capacidad de contar los alumnos de derecho con promedio mayor a 16 utilizando el enfoque divide y vencerás, y la capacidad de calcular el promedio de los promedios ponderados de contabilidad de manera eficiente. Estos requerimientos son fundamentales para optimizar el manejo de datos de los alumnos en el centro de estudios. A continuación les presentaré un pseudocódigo que representa un proceso en un centro de estudios. Este proceso se encarga de registrar los datos de los alumnos, como su nombre, código, carrera, edad y promedio ponderado. Además, realiza algunos cálculos interesantes. Permítame describirles cómo funciona. Descripción de los menús y estructuras de control. Menú de ingreso de datos. Para comenzar, se le solicita al usuario que ingrese la cantidad de alumnos. Este valor se almacena en la variable n. El proceso se repetirá hasta que se ingrese un valor válido para n mayor a 0. Una vez que se tiene la cantidad de alumnos, se procede a registrar los datos individuales de cada uno. Se solicita el nombre, código, carrera, edad y promedio ponderado de cada alumno. Para la carrera, se presenta un menú que muestra las opciones disponibles: contabilidad, derecho, matemáticas, ingeniería de sistemas y arquitectura. El usuario debe ingresar la letra correspondiente a la carrera deseada. Se validan los datos ingresados, como la edad, debe ser mayor a 0, y el promedio ponderado, debe estar en el rango de 0 a 20. Dependiendo de la carrera, se realizan acciones específicas. Por ejemplo, si la carrera es derecho, se verifica si el promedio ponderado es mayor a 16 y se incrementa el contador, cantidad de alumnos derecho promedio mayor 16. Si la carrera es contabilidad, se incrementa el contador, cantidad de alumnos contabilidad, y se suma el promedio ponderado a, suma promedio ponderado contabilidad. Resultados. Luego de registrar todos los alumnos, se muestra la cantidad de alumnos de derecho con promedio mayor a 16, utilizando el contador, cantidad de alumnos derecho promedio mayor 16. A continuación, se realiza el cálculo del promedio de los promedios ponderados de contabilidad. Si existen alumnos de contabilidad, es decir, cantidad de alumnos contabilidad, es mayor a 0, se divide la suma de los promedios ponderados, suma promedio ponderado contabilidad, entre la cantidad de alumnos de contabilidad para obtener el promedio final contabilidad. Finalmente, se muestra el promedio de los promedios ponderados de contabilidad. Si no se ingresaron alumnos de contabilidad, se muestra un mensaje indicando que no hay alumnos registrados en esa carrera. Y eso es todo. Este proceso nos permite registrar los datos de los alumnos, contar la cantidad de alumnos de derecho con promedio mayor a 16 y calcular el promedio de los promedios ponderados de contabilidad. Una herramienta útil para el centro de estudios. Gracias por su atención.